Antes de empezar, quiero decir que si este vídeo es de tu agrado entonces te suscribas a este canal. De esa manera yo sabré que a la gente le gustan mis vídeos y me sentiré motivado a subir más. Gracias por su atención, ahora que comience el vídeo. Hola a todos amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un tiempo les traje un top con las que fueron las 10 consolas de videojuegos más vendidas. En esta ocasión haremos lo contrario, es decir, veremos aquellas consolas que quisieron tomar un lugar en la industria de los videojuegos y, por una u otra razón, no pudieron hacerlo. Bueno, sin nada más que decir, empecemos ya con el vídeo. Número 1. Sega Dreamcast. La última consola de Sega vio la luz en el año 1998. Fue la primera de su generación, que ofrecía unos magníficos gráficos en 3D y las sagas de Sonic Adventure y Soul Calibur como grandes bazas. Por desgracia, a su salida arrastraba las grandes pérdidas económicas debido a los fracasos de Sega con su Saturn 32X y Mega CD, por lo que no duró demasiado tiempo en el mercado. Todo esto, unido a un desinterés por parte de Sega por fabricar consolas y a su reestructuración como third party, propició que la consola dejara de fabricarse en el año 2001. Hoy en día es una de las consolas más buscadas, y cuenta con un gran séquito de fans que piden a gritos su vuelta. Como datos de interés, se siguen haciendo juegos, la mayoría son juegos caseros, pero aún hay algunos juegos oficiales, y se programan para ella. Se vendieron 10.6 millones. La Dreamcast tenía todo para triunfar, pero le tocó competir contra el monstruo de PS2. Número 2. TurboGrafx 16. También conocida con el nombre de PC Engine, fue lanzada en Japón el 30 de octubre de 1987, y en Estados Unidos un año más tarde. Esta consola fue el fruto de la unión entre Hudson Soft y NEC. Al principio fue un éxito de ventas en Japón, ya que quedó detrás de la líder indiscutible por aquel entonces, la Nintendo Famicom. Era una consola muy superior a sus competidoras, ya que incluía un procesador de gráficos de 16 bits, y contó con un añadido para cargar juegos de CD. Sin embargo, su éxito no fue igual fuera de las tierras niponas. En Estados Unidos y en Europa se vendió muy poco, debido a su diseño poco estético y a la fuerte entrada de la Sega Mega Drive y Super Nintendo. Para 1991 ya estaba prácticamente muerta fuera de Japón, por lo que se pueden encontrar muy pocos juegos traducidos siquiera al inglés. En su haber cuenta con una de las mejores versiones del Castlevania, Demon Castle Drácula X, Rondo of Blood. Se vendieron 10 millones en todo el mundo, la mayoría en Japón. Número 3. Sega Saturn. No fue el único fracaso de Sega, pero sí el más duro y que más daño hizo a su sucesora Dreamcast. La consola Sega Saturn fue lanzada en el año 1995, muchos meses antes que la PS1. En un intento por dominar el mercado de las consolas, la Saturn incorporó todos los extras que pudo, como la unidad de CD para sus videojuegos, memoria interna para salvar partidas, el resto de consolas lo hizo con memory cards, slot para expansión de memoria RAM para minimizar los tiempos de carga, usado mucho por los juegos de lucha, en especial los de SNK, y una arquitectura hardware muy superior a la de su principal competidora, la Super Nintendo. Sin embargo, no llegó a ser el éxito de ventas esperado, sobre todo por la escasez de juegos de renombre para ella. Cuando apareció la PS1, esta resultó ser un sistema mucho más fácil de programar que la Saturn, por lo que muchos de las third parties se volcaron en la consola de Sony. Todo eso, unido al desinterés que mostró Sega por esta consola volcándose en el nuevo sistema Dreamcast, hizo que esta consola muriera muy prematuramente, casi 3 años después de su salida, aunque la estuvieron dando soporte y nuevos juegos hasta que salió la Dreamcast. En su haber se encuentran también uno de los mejores juegos que hubo en su época, Panzer Dragoon RPG. Este juego no llegó a salir de Japón, pero demostró lo poco explotada que se encontraba la consola, mostrando unos gráficos increíbles en un sistema casi muerto. Número de unidades vendidas: 9.5 millones. Número 4. Sega Mega CD. Aquí tenemos el primer fracaso comercial de Sega. Se lanzó en el año 1991 en Japón como añadido a su consola Genesis, y su principal característica fue que añadió soporte CD para los juegos. Este fue un intento de desbancar a la PC Engine en Japón, y a la todopoderosa Super Nintendo en el resto del mundo.
Este periférico ampliaba las características de la consola original, permitiendo mayor memoria RAM, efectos gráficos como escalado y rotación, así como soporte para películas FMV, Full Motion Video. Todo esto significó un gran avance a nivel de hardware, ya que sus videojuegos, en teoría, aprovecharían el mayor espacio de almacenamiento que ofrecía el CD-ROM con vídeos y argumentos muchos más largos. Sin embargo, los juegos no fueron todo lo entretenidos que se supuso, ya que acabaron siendo películas en las que el usuario tomaba alguna decisión. Además, el hecho de que era un periférico muy caro, 300 euros aproximadamente en Europa, y que se necesitaba comprar la Mega Drive para poder usarlo hizo que no se vendiera tan bien como se esperó. A Europa no llegó hasta 1993, fecha muy tardía, y se vendieron únicamente 60.000 de las 70.000 consolas que se mandaron. Este periférico tuvo 3 versiones. Sega Mega CD. El primero, diseñado para la Mega Drive. Se colocaba debajo de la consola. Sega Mega CD segundo. Fue el diseñado para la Mega Drive segundo, y de un tamaño más pequeño. Este se colocaba a la derecha de la consola, y se metían los juegos levantando una tapa, a modo de Discman. Sega Multimega. Era un todo en uno de las consolas de Sega. Reproductor de CD, Mega Drive y Sega CD, muy pequeño. Pioneer Laser Active. Más bien fue un reproductor de Laserdisc, otro de los fracasos de la industria del entretenimiento, creado por Pioneer y compatible con los juegos de Mega Drive PC Engine. Aiwa Mega CD. Un reproductor de CD compatible con los juegos de Mega, fabricado por Aiwa. En cuanto a los juegos, no hay muchos pero cuenta con uno de los mejores juegos de Sonic en 2D de la historia. Sonic CD. Aprovechó las capacidades de Mega CD para vídeo con unos magníficos vídeos de presentación y final, además de enseñar las capacidades gráficas del periférico en loopings y paisajes. En total, se vendieron 6 millones de unidades. Número 5. Virtual Boy. Este fue uno de los extraños fracasos / experimentos de Nintendo, más que nada por la poca publicidad que le dio y que ni siquiera llegó a Europa. Esta consola era una especie de dispositivo de realidad virtual, que constaba de unas gafas con 2 pequeñas pantallas, una en cada ojo, monocromo, distintos niveles de rojo, y con un mando para manejar a los personajes. La intención de Nintendo con esta consola fue llegar a un nivel más alto de realismo, introduciendo las 3D a nivel de realidad virtual. Según dicen los que la han llegado a probar, este sistema funcionaba realmente bien, pero que no cumplía con las expectativas deseadas, se rompía con facilidad, era incómodo y no era realmente portátil. Todo esto, unido a la desconfianza que despertó en los usuarios el hecho de que hubiera advertencias acerca de fatiga visual y recomendaciones de uso, hizo que el sistema no se vendiera todo lo bien que se esperó. No se sacaron demasiados juegos, pero cabe señalar una versión de Super Mario Tennis. Apenas duró un año en el mercado, desde 1995 hasta 1996, y fue rápidamente desechada por Nintendo. Actualmente es prácticamente imposible encontrar uno de estos sistemas a la venta, ya que es un artículo de coleccionista muy codiciado. Se vendieron 770.000 unidades. Número 6. 3DO. Una consola muy poco conocida, e infravalorada en su momento. Fue el fruto de la unión entre Panasonic, Sanyo y Goldstar, y que contó con la colaboración del empresario fundador de EA Games, Trip Hawkins. Esta consola fue un logro a nivel técnico, ofreciendo gráficos en 3D, el primer FIFA en 3D salió para esta consola, y reproducción de vídeo, gracias a que incorporó un lector de CD como soporte para los videojuegos. Sin embargo, esta consola pasó sin pena ni gloria a pesar de todos los esfuerzos de marketing que se hicieron. Gran culpa de este fracaso lo tuvo la gran competencia que hubo en aquel momento, con Nintendo y Sega a la cabeza, y su alto precio. $699.95. En su haber está la mejor versión de Street Fighter II Turbo para consolas caseras del momento, que incluso mejoraba la versión de arcade en calidad de audio. También se puede señalar el Road Rash, otro gran clásico de esta consola. Unidades vendidas. 6 millones de unidades. Número 7. Philips CDI. Más que una consola, este dispositivo fue un sistema multimedia con opción para videojuegos. Fue desarrollado por Philips, en un intento por introducirse en el mercado de las videoconsolas, ofreciendo la posibilidad de tener un reproductor de CD audio, CD gráficos, karaoke, foto CD, VCD y juegos para este sistema. Salió a la venta por primera vez en 1991 y se le estuvo dando soporte hasta 1998, cuando Philips cesó esta línea de reproductores.
Sin embargo, no destacó demasiado en este último aspecto, debido sobre todo a su mal diseño como plataforma de entretenimiento, ofrecía unos gráficos bastante pobres en comparación con las otras consolas del momento, además de un control con forma de mando a distancia totalmente incómodo. La mayoría de los juegos que salieron fueron adaptaciones de juegos de tablero, bastante aburridos. También contó con unos cuantos juegos usando personajes de Nintendo, como Hotel Mario of Zelda Link the Faces of Evil, Zelda The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure. Esta cesión de personajes se debió a un acuerdo entre Nintendo y Philips, por el que la primera le cedió las licencias de algunos de sus personajes a cambio de ayuda para crear el SNES CD, la contrapartida de Nintendo al Sega CD, y el inicio de PlayStation. Esta línea de juegos es bastante conocida y repudiada por los fans de Nintendo, ya que se les considera los peores juegos posibles con personajes de Nintendo. Número de unidades vendidas: 570.000. Número 8. Atari Jaguar. Otro gran sistema que podría haber triunfado de no ser por el escaso apoyo que se le dio. Fue el último fracaso de Atari en el mundo de las consolas, y desde entonces se dedicó únicamente a desarrollo de videojuegos. Esta consola salió en 1993, en competencia directa con la Super Nintendo y la Mega Drive. Ofrecía unas características técnicas muy superiores a sus competidoras, como gráficos 3D y un sistema multiprocesador capaz de ofrecer gráficos y sonido de alta calidad. Además, como soporte para juegos contó con cartuchos y CD-ROM, y también contó con algunos periféricos muy novedosos, como un casco de realidad virtual. Sin embargo, esta consola salió en el ocaso de una de las grandes franquicias como fue Atari, lo que supuso el éxito o el fracaso para la misma. Y por desgracia no pudo competir con la hegemonía de Nintendo y Sega, lo que hizo que no durara demasiado tiempo en el mercado. Vendió 2.34 millones de unidades. Número 9. Sega 32X. Nos acercamos al final de la lista, y tenemos que volver a hablar de Sega. Al final de la vida de la Mega Drive, Sega intentó seguir tirando del éxito conseguido hasta el momento con su consola. Después del fracaso de Sega CD, intentó introducir a sus usuarios en el mundo del 3D con este periférico, el cual tomaba su nombre del tipo de procesador que llevaba. Un SH2 RISC de 32 bits. Conocedora de lo importante que es el marketing, decidió ponerle este nombre debido a que se acercaba el cambio generacional de consolas, y todo el mundo estaba hablando de los 32 bits que traería la futura PlayStation de Sony. De esta manera, presentó un sistema que permitiría convertir a la Mega Drive en un sistema de 32 bits, capaz de mover escenarios y personajes en 3D. Sin embargo, el resultado fue bastante pobre, debido en gran manera a la escasez de juegos 3D que salieron para él. La consola fue lanzada después del anuncio de Sega Saturn, por lo que muchos de los posibles compradores decidieron esperarse a la nueva consola de Sega, haciendo que este periférico pasara prácticamente inadvertido a lo largo de su corta existencia. Teniendo en cuenta que salió casi a la vez que la Sega Saturn, todo el mundo decidió comprar la nueva consola, lo que hizo de este un sistema muerto casi a su salida. De todas formas, este sistema contó con algunos juegos de especial renombre, como el Knuckles Chaotix, juego de plataformas 2D con Knuckles como protagonista. También contó con una versión de Star Wars Arcade, que presentaba unos gráficos 3D realmente conseguidos. Vendió 200.000 unidades. Número 10. Apple Pippin. Y por fin llegamos al último de la lista, la consola considerada como peor vendida de la historia. Fruto de la unión entre Apple y Bandai, esta consola salió a la venta en diciembre de 1995 y contó con uno de los mejores procesadores del momento. Un PowerPC 66 MHz. Sin embargo, la consola fue lanzada en el mismo momento que Sega Saturn y PS1 a un precio desorbitado por aquel entonces. $599. En un primer momento, este sistema fue vendido como un mini ordenador con capacidad para videojuegos en alta calidad, pero los consumidores la vieron como una consola muy cara, y con pocos juegos en comparación con sus competidoras. Este sistema permitía mucho más, como navegación por internet, retoque y visionado de fotografías, contó con un teclado y un tablet pencil, jugar a juegos de Mac, visionado de películas y sin embargo no llegó a cuajar entre el gran público, y pasó a mejor vida rápidamente. Vendió 150.000 unidades. Qué mal por estas consolas, que lo único que querían era tener su lugar en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, así es esto. Quiero mandarle un saludo a Melanie Fierro, saludos amiga, y te deseo mucha suerte con tus vídeos.
Bueno amigos, esto fue todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.